Hoy tenemos el agrado y el gusto y privilegio de tener con nosotros al doctor Belisario Fernando Balbuena Trujillo, especialista en psicología forense y poligrafía. Bienvenido, doctor, a la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECYT de Panamá. Mil gracias. Cuéntenos qué nos viene a hablar sobre la psicología forense, sobre una materia en especial que es el enfoque teórico y metodológico de la psicología jurídica y forense. Bueno, gracias a la amable invitación que ustedes me han hecho, voy a dictar una asignatura en los programas de posgrado que tiene la universidad, tanto en la especialización como en la maestría, relacionada con el enfoque teórico y metodológico de la psicología jurídica y forense. ¿Cuál es el objetivo principal? Prepararlos a través de la casuística, de la experiencia personal y profesional en lo que va a exigir este nuevo sistema penal acusatorio al que ustedes se están enfrentando y que están implementando. Básicamente va a ser preparar de manera metodológica a estos profesionales en el apoyo que le van a dar a la justicia y cómo van a tener que interactuar con otros estamentos de la rama judicial. Me explico, con criminalistas, con personal de policía judicial, con fiscales, con procuradurías, con jueces, para explicarles algunos aspectos del comportamiento, no solamente a nivel criminal, sino también del comportamiento de quienes se constituyan como víctimas, de quienes se constituyan como testigos en algún momento, para ayudar a la implementación de justicia. ¿Cuál es el papel del psicólogo forense? El psicólogo forense coayuda en la implementación de justicia. Es aquel profesional que se constituye en parte precisamente de un contexto judicial, llámese a nivel penal, a nivel familia, ¿sí? A nivel civil, donde él, a través de la experticia, es decir, a través de la experiencia que tiene, ¿sí? Se constituye como un perito, es decir, alguien calificado, cualificado para emitir un dictamen, para dar un concepto y apoyar las decisiones en su momento que pueda tener un juez dependiendo del caso que esté llevando. ¿Cuándo interviene el psicólogo forense? ¿En qué parte del proceso? En varios momentos. Sí, el psicólogo puede ser un asesor incluso como tal de la defensa, puede ser en algún momento un perito que evalúe una presunta víctima, por ejemplo, y de lo más común que se van a enfrentar son víctimas de delito sexual, en especial cuando son niños, niñas o adolescentes, y el psicólogo es quien hace esa valoración psicológica para establecer qué daño tiene o tuvo la víctima con base en lo que le ha ocurrido. Puede también asumir la entrevista forense y tomar el relato de ese menor para que se constituya en prueba dentro de ese proceso penal. Una vez hace la valoración, el producto intermedio es un informe que hace un informe pericial, pero a la postre el producto final es la sustentación que este psicólogo hace en la audiencia de juicio oral, donde le explica al juez y a las partes cuáles fueron los hallazgos, cuál fue el análisis y las conclusiones de esa valoración que él hizo de esta presunta víctima. O en otro caso puede en algún momento, a través de herramientas de perfilación criminal, de análisis de conducta criminal, como ya se conoce actualmente, darle a entender al juez, explicarle por qué esa persona que está como acusado es, a través del análisis comportamental, la persona que tiene todos esos rasgos de aquel que pudo cometer ese tipo de crimen en específico. Veo con curiosidad dentro de su hoja de vida que tiene una especialidad en poligrafía. ¿Nos puede comentar un poquito qué es la poligrafía? Claro que sí.
La poligrafía es la disciplina que se encarga de evaluar la credibilidad de testimonios a través de un instrumento técnico científico como es el polígrafo. Polígrafo, por su mismo nombre etimológicamente, significa varios trazos, son varios registros que se toman en una examinación y que permiten establecer con un grado alto de certeza si la persona a la que le estamos haciendo un preguntado, un interrogatorio, está respondiendo con veracidad o no a esas preguntas que se le hacen. Es un instrumento muy confiable, se han generado muchos mitos en torno al polígrafo, pero sigue siendo muy confiable, por eso países como los Estados Unidos de Norteamérica todavía lo utilizan, incluso con sospechosos a los cuales están indiciando o acusando de ciertos crímenes. En países como Israel es llevado incluso al estrado judicial. En parte de los estados del norte de México también se utiliza en la parte judicial. En Colombia, aunque no se ha utilizado hasta el momento para hacer acusaciones como parte del proceso de cargo de la fiscalía, sí se utiliza para las defensas de ciertas personas. Me explico. Si alguien sabe y está convencido que no es el autor material o intelectual de algún hecho punible del cual se le esté acusando, él por voluntariedad puede decir: yo quiero que se me practique un examen de polígrafo porque yo sé que estoy diciendo la verdad, y ese resultado lo puede llevar al estrado como parte de su defensa. En esa instancia hemos avanzado y hemos llevado el polígrafo, el uso de la poligrafía en el estamento judicial. Se está utilizando en otros contextos para apoyar la selección de personal confiable, para evaluar a algunos empleados que tienen unos cargos sensibles de cierta responsabilidad. La legislación colombiana permite... Donde maneja dinero, la legislación lo permite, siempre y cuando obviamente se tenga un consentimiento informado de la persona y siempre y cuando los hallazgos no se utilicen para hacerle acusaciones de tipo penal, porque estaría incluso contradiciendo una enmienda que tenemos nosotros constitucional, que dice que nadie está obligado a acusarse, a autoincriminarse, incluso a sí mismo y hasta cuarto grado de consanguinidad. Entonces, en ese sentido, por eso se lo mencionaba anteriormente, en el sistema penal para acusar no sería pertinente, pero sí para las defensas y para acreditar que la persona a la que está siendo acusada está diciendo la verdad en relación con los hechos que se le endilgan, haya tenido mucha utilidad. Bien, doctor, y algo que se me viene a la mente, ¿qué diferencia específica hay entre un psicólogo general y un psicólogo forense? ¿Qué los diferencia? Hay bastante diferencia. Digamos que el psicólogo general tiene la preparación, ¿sí?, para comprender aspectos del comportamiento humano, incluso muy clínicos, ¿sí?, para en algún momento tener las bases para dar ciertos diagnósticos relacionados con psicopatologías, con trastornos de la personalidad. Pero ya el psicólogo forense tiende a ser mucho más especializado en una rama mucho más grande que la psicología jurídica. Digamos que esa es la sombrilla más grande. Tenemos a la psicología forense dentro de la psicología jurídica, pero el forense tiene la capacidad de, como lo dice el mismo término, exponer o intervenir en foro, es decir, de ir al estrado judicial y asesorar al juez o a la autoridad competente en decirle: miren, esta persona es víctima porque tiene tales y tales y tales características que sin lugar a dudas son propias de una víctima de este tipo de crimen, o este señor al que se le están endilgando estas responsabilidades penales tiene estos antecedentes de su comportamiento que son propios de un homicida serial, un violador serial, un estafador serial, porque también los tenemos a nivel serial, en fin, de cierto tipo de criminal que efectivamente hace match con esa persona a la que se investigó y a la que se le está dando una responsabilidad penal.
O adicionalmente puede estar diciendo, miren, esta persona que fue víctima de estas acciones tiene un daño psicológico, mental, emocional en su vida en relación, ¿sí? Y ese daño es irreparable, puede ser irreparable, y adicionalmente tasar incluso ese daño moral para que haya una etapa de reparación que nosotros en el sistema penal tenemos, que de hecho es en mi concepto también una de las etapas más importantes, porque pues de nada sirve castigar al autor del crimen, sino lo más importante es reparar a quien en su momento se constituyó como víctima. Así la reparación no resulte suficiente, pero sí de alguna manera reconocerle esa calidad de víctima y tasar esos daños psicológicos, puede ser a nivel monetario, a nivel incluso de tratamiento, pero que de alguna manera la víctima se sienta que se le recompensó y que se hizo también justicia, no solamente castigando al autor del crimen. ¿Tienen los psicólogos forenses algún tipo de instrumento o metodología diferente al psicólogo general? Digamos que nuestra metodología sigue siendo basada en el método científico, porque aunque la psicología no sea una ciencia exacta, sí es una ciencia y tiene unas aproximaciones bastante grandes hacia los hechos, hacia la verdad. Puede ser a nivel cualitativo, pero incluso cuantitativo. Entonces, en ese sentido, digamos que hay cierta similitud. Habrá o hay algunas diferencias en relación con algunos instrumentos, test y métodos que se utilizan en la psicología forense, un poco más específicos, más focalizados a detectar ciertos aspectos o ciertos rasgos que se quieran medir. Depende del objetivo de la valoración, pero ahí hay un uso un poco más especializado. Sí. ¿Cuál es el papel de la cámara de Gesell para el psicólogo forense? Bueno, la cámara de Gesell, pese a que inicialmente fue construido como un instrumento de apoyo clínico, sí, de hecho el mismo doctor Gesell lo utilizó para estudiar lo que era el apego entre padres e hijos, sí, cómo había esa vinculación de apego seguro e inseguro, y lo utilizó con papás y niños. Con el tiempo se le fueron dando otros usos y hoy día es de gran utilidad en las actividades forenses. Me explico. En Colombia, por ejemplo, ya hay una ley que institucionaliza el uso de la cámara de Gesell para realizar entrevistas y valoraciones psicológicas forenses a niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delito sexual. Es de obligatoriedad utilizarlo con menores de 14 años que se presume han sido víctimas de actos sexuales abusivos o de acceso carnal. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de recoger el testimonio de estos menores de edad, es el contexto más propicio para que ellos hagan la revelación a través de un profesional especializado. En su gran mayoría son psicólogos, aunque hoy día se están capacitando también criminólogos, criminalistas, investigadores en el uso de la cámara de Gesell para entrevista forense no psicológica, es la famosa entrevista judicial. Se está utilizando en ese sentido. Se utiliza también para hacer entrevistas de sospechosos, personas que pueden estar involucradas en algún momento en alguna situación de tipo penal, porque permite que del otro lado del espejo haya inclusive un apoyo también de entrevistadores para obtener y analizar la veracidad del testimonio de esa persona que se está entrevistando, que se está evaluando. Se utiliza y está presente en algunos establecimientos penitenciarios, carcelarios, que la tienen para hacer incluso reconocimientos en fila, de tal manera que protejan al testigo o a la víctima en caso tal, y pues se puede de una manera organizada, metódica, tener el contexto propicio para hacer ese tipo de identificación.
¿Puede hacerme una descripción para las personas que no tienen idea de qué es una cámara de Gesell? Por supuesto. La cámara de Gesell es un cuarto acondicionado, insonorizado, preferiblemente con un color neutro. Por lo general se utiliza el blanco o el color crema, porque eso también tiene una connotación de tipo psicológica. Que no tenga ningún distractor, donde por lo general solamente hay una mesa, unas sillas, hay un espejo unidireccional, es decir, un espejo donde de este lado en que estamos usted y yo no podemos ver hacia allá, pero quienes se encuentran del otro lado del espejo sí nos pueden ver y escuchar perfectamente, al punto que esa actividad que realizamos de este lado de la cámara de Gesell, que puede ser una entrevista o una evaluación psicológica, una valoración psicológica, quede registrada en audio y en video y pueda servir de elemento material probatorio o de elemento académico para la capacitación de entrevistadores forenses, de psicólogos que hagan valoraciones forenses y de otras actividades que permite o facilita precisamente el uso de la cámara de Gesell. ¿Cuál es la importancia de definir las estrategias metodológicas específicas dentro del campo de la psicología forense? Que el psicólogo que se está formando en el campo jurídico y forense primero conozca que tiene el deber de utilizar metodologías científicas que, aunque no vayan a ser de todo exactas, ¿sí?, porque pues nosotros no vamos a tener la exactitud que tiene una prueba de ADN, pero sí vamos a tener una exactitud porcentual grande, ¿sí?, mayor a un 50-60%, donde podamos de esa manera probabilística decirle a una autoridad judicial, llámese a nivel penal, de familia, porque también un psicólogo forense puede actuar, por ejemplo, para evaluar si esta persona es pertinente o conveniente para tener la custodia de su menor hijo o si no lo es, y asesorar de esa manera al juez para que tome decisiones. Es indicar cuáles pueden ser esas metodologías, a qué nos vamos a enfrentar o a qué se van a enfrentar en la vida real, mucho más con el reto que ustedes tienen del nuevo sistema penal, que es un sistema penal controversial, que es un sistema penal oral, donde precisamente el psicólogo tiene un papel protagónico junto con los demás intervinientes de ese sistema jurídico, de ese sistema judicial, y que precisamente a través de la ciencia de la psicología va a hacer esos aportes para que se provea justicia. Repito, no solamente a nivel penal, sino también a nivel de familia, ¿sí?, a nivel civil, cuando tenga que evaluar los daños psicológicos de una persona que fue víctima de un accidente de tránsito, por ejemplo, donde perdió alguna de sus extremidades, pero la pérdida no es solamente médica, física, sino que también hay una pérdida psicológica que este profesional tiene la capacidad de medir, de valorar y explicarla en un estrado. ¿Cuál sería su mensaje final a los oyentes? Bueno, inicialmente felicitarlos por la iniciativa que están teniendo en la actualización de la psicología jurídica y forense, que va a ser un gran beneficio para Panamá, que es importante sin lugar a dudas capacitarse y ponerse al día en todas estas metodologías para el aporte a la justicia en los diferentes niveles que he explicado el día de hoy. Bien, hemos tenido el agrado de entrevistar al doctor Fernando Balbuena, quien nos ha hablado un poco más allá del avance que se tiene en Colombia acerca de la psicología jurídica y forense, y que pueda compartir todos estos hallazgos, todas estas experiencias con nuestros estudiantes, con nuestros profesionales aquí en la UMESIT. Muchísimas gracias.